y de la Patria. Abrimos la sesión de la comisión del día de hoy. Saludamos, por cierto, a nuestro ministro Carlos Montes, que nos acompaña en la sesión del día de hoy, a los señores senadores, nuestros asesores, biblioteca, etcétera. Bueno, básicamente, secretario, si tenemos alguna cuenta, alguna actividad. Brevemente, presidente, se ha recibido un oficio de la señora subsecretaria de Bienes Nacionales en el que informa sobre terrenos fiscales ubicados en el área urbana, cuya superficie sea superior a 3.000 metros cuadrados, según lo prescrito en glosas de la Ley de Presupuesto. Por otra parte, en sesión del Senado del día 28 de junio pasado se dio cuenta del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los senadores señor Bianchi, señora Gatica, señores Castro Prieto, Keitel y Sandoval, que modifica la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos para erradicar en el arrendatario la responsabilidad del pago de los servicios residenciales continuos. La sala acordó que pasara a la Comisión de Vivienda y posteriormente a la de Constitución. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias, secretario. Bueno, le damos la más cordial bienvenida, ministro, por participar en esta sesión. Tenemos el mayor interés en conocer, evidentemente, ya los detalles del anunciado plan que se lanzó el domingo recién pasado. Agradecemos también las invitaciones que se cursaron a los miembros de esta comisión. Así que, ministro, le damos los micrófonos. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos los integrantes y a usted, presidente, y a la senadora. Me extraña no ver el informe que nosotros enviamos el día 30. ¿Se dio cuenta? No se dio cuenta hoy día. El plan fue entregado a esta comisión el día 30. Nosotros, el Luis recibió, pero se nos dijo que se estaban haciendo unos arreglos finales justamente que venían acá. En este. Se envió acá. Sí, se remitió. Lo que pasa es que me lo pidieron en digital y yo dije que no podíamos darlo en digital, claro, mientras no lo entregáramos al presidente. Claro, y se envió el día de ayer al presidente. Sí, el presidente lo recibió el día de ayer, efectivamente. Bueno, quería aclarar nomás que se cumplió la fecha, en todo caso. Sí. Era el 30, la fecha que nos... Sí, muy bien. Estamos claros con ese tema. Igualmente también, ministro, le agradecemos la invitación que se cursó para la actividad del día domingo, que por diversas razones no se pudieron estar algunas. Así que igualmente muchas gracias por ese gesto. Gracias. Mire, respecto al plan hay dos posibilidades. Una, que dialoguemos sobre esto a partir de preguntas. Otra posibilidad, que yo haga una exposición básica y a partir de eso entramos a ver los detalles. Bueno, está de más decirle a esta comisión por qué se llama plan de emergencia. Esto se generó acá y como título ya en la ley 21.450 creo que. Este plan surge, como digo, obligación de la ley y de un mandato del presidente Boric. El plan tiene un doble propósito, como en general los planes. En primer lugar, tratar de organizar la acción pública, en torno a cierto eje, en fin. Pero por otro lado, una convocatoria a amplios sectores. O sea, no entendemos que este plan es solo del Ministerio de la Vivienda, solo de este gobierno, sino que entendemos que es de todo el Estado y ojalá ampliamente en todos lados, en todos los niveles, porque estamos frente a una emergencia. Chile ha tenido experiencia en emergencia, mucha experiencia en los 120 años que tiene política habitacional. Uno podría remitirse a comienzo del siglo XX, ahí se vivieron tremendas emergencias, porque había un problema de la CITE, que era la expresión, y salió las primeras leyes. En fin, ha habido a lo largo de la historia. La del 90 fue bastante fuerte también, era una situación crítica. Y hemos tenido periodos de terremoto, de reconstrucción, en fin. Ahora estamos frente a una emergencia que tiene su particularidad. ¿Qué produce esto? ¿Por qué se llega a este nivel de déficit? Es algo que hay que estudiar más, pero los antecedentes que tenemos aquí, el modo de producción de las viviendas, especialmente en las grandes ciudades, no funcionó. Por el alto costo del suelo, fundamentalmente. Esa es la variable que impidió que el DS49, para ser más preciso, funcionara. A esto se sumó la pandemia y la migración, pero claramente tuvo una base previa que
Algo se discutió en esta comisión, algo se discutió en su momento, pero esto tenía desde mi punto de vista, con los datos que tengo ahora, era muy superior a lo que nosotros visibilizado. La expresión, no voy a entrar en detalle porque lo hemos conversado otras veces, pero la expresión de la crisis está en los campamentos, que revienta por ahí, o sea, la gente busca otra alternativa. Y los campamentos, las características que hoy día tienen, que son campamentos que son distintos a los de antes, y bien masivamente, sobre todo en algunas regiones, particularmente en esta, en Valparaíso. También tiene otras expresiones, como por ejemplo tomas de vivienda, que eso está ocurriendo. Tomas de vivienda aisladas con gente ocupándola, también eso está ocurriendo. El descontento de la gente incluso con el modelo de vivienda que estamos produciendo, que también eso existe. Entonces estamos viendo una crisis en este contexto y tenemos que asumirla. El riesgo de esta crisis, aquí hay riesgo de todo tipo, pero hay un riesgo político. O sea, en la medida que esto no tiene un cauce, que no se demuestra que el Estado asume esto como un desafío y que la sociedad no se une en torno a este desafío y que a su vez, junto con dar ciertas soluciones que van a ser parciales, se ve un horizonte por el cual caminar. Esto no es tan nuevo porque la crisis del 90 se asumió así. O sea, se dijo aquí, respondamos con un shock de vivienda de la calidad de ese entonces, con todo lo discutible que fue posteriormente, y a su vez se dice, por aquí vamos a caminar. Y creemos que es lo que conversamos antes acá, yo no quiero repetir. ¿Cuáles son los principios, criterios que están detrás, sin entrar en mucho detalle? Sin lugar a duda, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad son dos conceptos que están presentes. Desde mi conocimiento, el derecho a la vivienda está en Chile desde que se creó el Ministerio de la Vivienda, o sea, incluso antes. Si uno mira el siglo XIX, ya había Chile muy precursor en política habitacional, porque había una idea de que la sociedad entera necesitaba, y esto se mantuvo cambiando los gobiernos, cambiando todo, hubo una consistencia, una constante en esa dirección. Hoy día está planteado en la Constitución, que no tiene mayor novedad respecto a otros países latinoamericanos y a los países europeos, que está considerado estos derechos, pero que están presentes en todo lo que se hace. Yo preferiría al tiro aclarar, o sea, nadie piensa que por tener derecho a la educación va a tener una profesión, ¿no es cierto? Que va a tener. Nadie piensa que por tener derecho a la salud va a tener resuelto tal o cual. Es una forma de organizarse, un criterio, un principio de prioridades para la sociedad. Y eso claramente es muy importante considerarlo así. También hay una idea de que aquí hay un tema de derechos fundamentales a las personas, derechos humanos en torno a la vivienda, que es necesario un enfoque de descentralización y mucha participación, que aquí es clave recuperar el rol del Estado, tanto en planificar como en articular sectores, que fue lo que se debilitó en el curso de la historia de la vivienda. La asociación público-privada siempre ha existido, pero de repente está muy cargada a uno u otro eje, y es muy importante reponer un equilibrio. Y bueno, y hay toda una impotencia, hay una historia de la participación del movimiento popular de vivienda que ha tenido mucha consistencia, mucha potencialidad en momentos de la historia, no en toda la historia. Hoy día está más desplegado que en otros, sobre todo en torno a ciertos temas. ¿Cuáles son los contenidos centrales del plan? Bueno, la idea de la meta, 260.000 viviendas adicionales, y sectores medios, sectores populares y sectores medios de bajo ingresos, para todo el periodo 2022-2025. Que se plantea aquí la necesidad de diversificar los caminos de acceso a la vivienda. ¿Por qué diversificar? Porque se trata de tener mucho más pertinencia con las distintas realidades locales, con las distintas problemáticas locales, y por lo tanto hay que ver, de acuerdo a las distintas realidades, de qué manera se equilibran, se estructuran, digamos, las acciones, las iniciativas. La primera línea de esta no es nueva, que es todo lo que se refiere al Fondo Solidario y al Programa de Integración Social, que va a seguir siendo lo principal. O sea, nosotros tenemos, porque ya tiene una inercia, tiene ya y eso es muy importante mantenerlo, o sea, no lo podemos interrumpir. Nosotros no queremos cometer el error que se ha cometido en otros momentos de pretender hacer un quiebre y empezar con un modelo totalmente distinto, que la experiencia indica que se demora por lo menos 3 años en instalarlo. O sea, esto lo tuvo el Pérez Maquena, el ministro Pérez Maquena lo quiso hacer y se demoró, recién el tercer año pudo empezar a plantearse.
Bueno, en segundo lugar, la vivienda rural, que creemos de que existe, pero está con serios problemas de acceso. En este momento, desde que se creó la vivienda rural han habido 39.000 subsidios. Y de estos 39.000 hoy día hay 19.000 que están circulando a las personas sin poder ejecutarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rediseñándolo en un taller de discusión con los empresarios, con distintos sectores. La próxima semana tenemos ya el cierre de eso. Pero en definitiva se va a tratar de estimular la solución con vivienda industrializada. O sea, Lonquimay, quien conozca Lonquimay, lo que se está haciendo en este momento en Lonquimay pretendemos extenderlo a muchos otros lados. O sea, a opción de los propios... las personas tienen el subsidio, ni siquiera son subsidios nuevos. El problema es que por años no se estaba ejecutando y había distintos problemas. Solo en la Araucanía hay 5.200 subsidios en las manos de las familias. La bronca que le da a la gente que tiene un subsidio, no puede ejecutarlo. Yo he estado con personas de otras regiones que dicen, llevo años aquí al lado, tengo el subsidio, tengo el terreno y sigo viviendo en estas condiciones, algunos arrendando y otros. Entonces, algo que le vamos a dar una especial prioridad. Tenemos en el caso de la Araucanía un equipo trabajando exclusivamente en la Araucanía para esto y a partir de eso vamos a sacar experiencias para otros lados. En el sector rural hay más apertura frente a las modalidades industrializadas, sobre todo de madera. O sea, hay mucho más apertura por la historia. Después tenemos esto de viviendas de pequeños condominios, que aquí se planteaba cuando se pidió la información sobre suelo de bienes nacionales. Era grande, suelo grande, pero nosotros creemos de que hay mucho suelo pequeño, sobre todos los lotes de obras públicas que va dejando en distintos lados, los lotes de distintos proyectos, y creemos que ahí se pueden hacer pequeños condominios. Hoy día lo estamos haciendo en lote 9x18, que hay que ampliarlo. Es realmente bonito lo que ocurre, se transforma una casa en tres, y la verdad, el mayor problema que ha habido acá ha sido las direcciones de obras municipales, que les cuesta compatibilizar esto con la forma de entender las normas, no tienen la flexibilidad para entender. Yo estuve, por ejemplo, en Lo Hermida. Hay uno bastante potente. Al frente hay unas casas construidas de mucho más piso, y no lo hacen sin regularizar en absoluto, y lo pueden hacer con mucho más fluidez, y esto lo estamos modificando ciertas normas para darle más agilidad. La quinta forma de acceder es la vivienda de propiedad municipal. Cuestión que yo, entre más días paso en el ministerio, más importancia le doy a un vacío que hay en nuestra política habitacional, que son esas miles de familias que quedan fuera de todo y que le llega a la oficina de ustedes, le llega familias que llegan, que les mandan distintas cosas, llegan a la presidencia, llegan al ministerio, y que son casos, es que es bien difícil concebir programas para respuestas rápidas primero y segundo para responder adecuadamente. ¿Cuáles son estas realidades? Hoy día es violencia intrafamiliar muy fuerte, son los quiebres matrimoniales, son incendios, en fin, podemos hacer un largo listado de situaciones que todos vemos. En el pasado existió una respuesta a esto, que fue la cuota ministerial. Y la cuota ministerial era una parte de todo lo que producía el Estado que quedaba para las familias que vivían esta situación directamente el Servio o los municipios. Claro. Y hoy día no lo tenemos. Hoy día no lo tenemos porque cambió el modelo de producción de vivienda y se optó por no seguir. Entonces, una de las alternativas que se ha planteado, dado la dificultad que los municipios enfrentan, es el programa de viviendas municipales. Nosotros tenemos una meta para este tiempo limitada, son 6.000 viviendas, porque se está pensando partir con municipios de más de 60.000 habitantes. O sea, hay 82 municipios de más de 60.000 habitantes que cubren a 15 millones de población, y ahí vamos a abrirlo esto, yo creo que en 1 o 2 semanas más, el llamado a los municipios. ¿En qué consiste? El municipio... La meta es para este gobierno, de 6.000. La meta es para este plan, sí. La verdad que al igual que otras metas, si esto camina más rápido de lo que esperamos, nos vamos a abrir a otro tamaño de municipio, por cierto. O sea, pero tenemos que partir en donde la presión es más fuerte, donde la necesidad es más fuerte. El municipio pone el suelo y piensa cómo lo quiere organizar. Los requisitos para postular es suelo,
es una aproximación de una ordenanza municipal, presidente, de tal forma que ellos definan cómo quieren gobernar esto, cada uno a su manera. Y un cierto proyecto arquitectónico porque puede ser en un solo lugar, puede ser en varios lugares, mucha flexibilidad, que cada municipio lo haga a su propia realidad y exigencia. Hay municipios que tienen edificios hoy día, eso lo pueden pedir adaptar, que tienen que esto sea lo importante es que cuenten con esto. En la ordenanza el único requisito que estamos planteando es que tienen que dar cuenta anualmente al Consejo Regional. Hemos planteado ahí que para aprobar, porque no tiene sentido que le den cuenta al Servio, al propio organismo de vivienda, sino que a un organismo más general, decir, para que haya una evaluación de qué ocurre en la realidad con su propia ordenanza y haya un sistema además de la cuenta, por cierto, también la ordenanza esa que se está planteando, como todas las ordenanzas son un producto tanto del alcalde como de... Yo sé, pero es una información. Si lo que pasa es que a cualquier instancia que le dé cuenta va a afectar la autonomía, a cualquiera. La otra que sea pública, bueno, eso nosotros probamos y al final llegamos a la conclusión que fuera, inicialmente se había planteado al Servio mismo, que eso existe en otros programas. Es que esto es más de contenido política que de administrativo. Mira, si esto no resulta, al igual que en todas las cosas, estamos en disposición a ir haciendo los ajustes. Bueno, ¿de qué tamaño van a ser? Hay un máximo de 100, pero creo que el municipio se sienta en condiciones de gestionar, de ver y aprender, porque esto va a ser un aprendizaje. El tamaño municipio 60.000 habitantes censo. No, de lo que quieran, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Si un municipio dice yo estoy en condiciones de administrar solo 10, vamos a respetar eso. Y tengo posibilidad de incluso el tamaño, porque el tamaño no necesariamente tiene que ser homogéneo, tiene que ser viviendas exactamente iguales, porque pueden ser viviendas individuales con unos baños. Queremos que haya la diversidad y mucha creación desde los municipios. La otra línea era viviendas para trabajadores. Aquí estamos con una meta para los 4 años de 16.000. La vida está demostrando que esto puede agarrar más vuelo y hay empresas interesadas, en fin. Esto existió de otras maneras. Ahora lo que se está planteando es que la empresa hace un acuerdo con el sindicato, con los trabajadores, y dicen vamos a ir a un programa. Ellos hacen el diseño del programa, solicitan el apoyo al Servio, el Servio les da el apoyo en recursos, que van a ser más de 1.000 UF, 1.000 y tantas. Si ellos quieren hacer viviendas, porque aquí tendrían el suelo más las 1.000 y tantas, porque ellos ponen eso, si quisieran más, eso tiene que ser con ahorro de los trabajadores, con ahorro o deuda de ellos, pero que eso hay flexibilidad en las características también. Pueden ser más o menos desarrolladas dentro de una base. El PET tenía una particularidad, que no era para una empresa, era para varias empresas, primero. Segundo, había mucho tráfico y eso fue lo que hizo que separara este proyecto de cupos. Después, aquí iba a haber el acuerdo, aquí era muy poco claro quién lo dirigía. Aquí está claro que iba a haber un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, que iban a ponerse de acuerdo en las orientaciones. Esto tiene claramente un sujeto. La historia fue bien mala en esto cuando terminó, porque hasta la CUT se enredó en esto. Se enredó porque se quiso financiar todas las actividades con esto. Entonces tenemos mucho cuidado con hacerlo, por eso que no es el PET propiamente. ¿Quiénes nos han planteado, con quién estamos hablando? Con servicios públicos, el Servicio de Salud Suroriente, el que más avanzado está, los trabajadores de allá, el terreno estamos... También los servicios, por cierto. E incluso también las Fuerzas Armadas, que este es un mecanismo que nos va a permitir acceder a ciertos terrenos de las Fuerzas Armadas, que es una alternativa porque ellos han planteado en algunos casos que quieren vivienda por aquí puede operar. Estas van a ser de propiedad del trabajador, no de la empresa. Es la empresa la que ayuda a que tengan un programa, pero quedan la experiencia de propiedad de las empresas ha sido mala en general, y tiene que ser una parte de la política. Bueno, la otra cosa que estamos es con el sistema de vivienda Servio de edificación directa. El lenguaje para atrás, esto es el decreto 62 reactualizado, eso es el decreto 62, que en definitiva el Servio dice quiero construir en tal lugar vivienda de tales características. Esto existió desde el origen del Ministerio de distintas maneras. Y el Ministerio en ese tiempo tenía vivienda de distinto tamaño, tenía distintas fórmulas. Nosotros estamos ahora por apurar esto,
por apurar esto mucho, porque hay mucha gente que no tiene subsidio, no tiene dónde comprar. Y en parte porque la oferta que hay es a un precio que no le es posible. Entonces aquí va a poder acceder. Parte de esto puede servir para distintos objetivos, pero vamos a partir por la gente, las 51.000 familias que están con el subsidio en sus manos y no pueden comprar porque no les alcanza el subsidio para comprar. Si nosotros subimos el subsidio, va a subir el costo de las viviendas. Eso es un hecho. Entonces no es un puro problema de subir subsidio. Aquí tenemos una meta grande en esto y de 28.000 viviendas. Y aprovecho bueno, no aprovecho nada. Bueno, la otra línea es las viviendas de autoconstrucción. Perdón, Carlos, esta información de las 50, vayamos a dejar las consultas para el final, pero tiene que ser claro, esas 50.000 familias ya están catastradas por regiones. Está todo. No, yo no estoy. Fíjate que no hemos logrado reconstruir esta información. Esta información es la información que nos entregaron en el debate presupuestario el año pasado, fines del año. 51.476, que a mí no se me olvida la cifra, y se ha movido. Mucha gente está devolviendo el subsidio. En nuestra oficina llega gente a devolverla porque dicen quiero tener otra opción. En fin. Lógico, no, sí, eso. Bueno, esto viene porque el subsidio no alcanza. Y por eso tenemos que tener una alternativa pública para responder a eso. No es solo decir que haya postulado. Estamos tratando de suspender las nuevas postulaciones de bienes individuales porque no son reales. Porque no hay, en el mercado no hay. Bueno, lo otro es la vivienda de autoconstrucción. Esto es una especie de operación sitio 3.0, o sea, algo más avanzado. ¿Dónde ha surgido esto? ¿Dónde hay más cultura para esto? Que fundamentalmente Tarapacá. O sea, donde hay más presión e interés en el norte. Todos los miembros de esta comisión, no está ahora Jorge Soria aquí, ¿no? No está. Los miembros de esta comisión sabrán que nos contaba casi todas las sesiones su propuesta, ¿no es cierto?, de vivienda. Yendo allá y estando allá, sí. Y la verdad que tiene mucha razón. Es ovación donde aparece. O sea, Jorge Soria ya es autoconstrucción. O autoconstrucción es Jorge Soria. Bueno, yo estuve allá y la verdad que están los sitios y estamos con posibilidad de hacerlo en 2 lugares luego. Partir en 2 lugares, en Quiquisura y en Lobito, donde él mismo nos planteaba, y también en Pozo Almonte, porque hay una situación muy compleja allá en Alto Hospicio, por el suelo salino. Acá también en Valparaíso se ha planteado esto bastante. Lo ha planteado el alcalde Charp y lo ha planteado con toda una creación de distintas alternativas. A mí en general me pareció bastante interesante. Lo otro es la vivienda pública de arriendo. Nos proponemos 20.000 en los 4 años, o sea, un promedio de 5.000 por año. ¿Esto con quién? Va a ser con municipios, con Servio, con gobernaciones y con entidades privadas sin fines de lucro. Sin duda aquí tenemos que ir entusiasmando entidades privadas. Ahí se han creado un par de fundaciones con este propósito para crear. Creemos que la caja de compensación perfectamente podrían hacer un aporte mucho mayor. En fin, eso está ahí. Esto se convoca ahora. Está listo la resolución que permite convocarlo y el subsidio que se va a entregar. En fin. Y finalmente tenemos a las viviendas de erradicación de campamentos. El énfasis en campamento va a estar en erradicar aquello que sea posible erradicar. ¿Cuántos campamentos están en condiciones de eso? Los que nosotros tenemos son 300 registrados. Puede que en el camino hayan otros, pero hoy día son 300, son 25.000 familias. Las catastradas, de acuerdo a esto. Y se trata de que se urbanicen. Va a ser muy importante la ley esta de regularización que se aprobó en esta comisión también. Esto que nos planteó con tanta fuerza el alcalde, no sé, el Quisco creo que era, o sea que entonces, acá se va a hacer, aquí esto está muy fuerte en el caso de Valparaíso, está planteado en la erradicación, en Viña, va a ser Manuel Busto, ese campamento está ya en proceso, y ahí hemos estado en la discusión. Se han gastado en los años 12.000 millones de pesos y todavía no están radicados y ahora queremos apurar la radicación. Además, tenemos el esfuerzo de que haya consultorio, de que haya jardín infantil y que haya funicular. Un funicular porque tiene una pendiente de 300 metros para bajar a otro ritmo y que le escaparía mucho la vida. Son las 3 cosas que estamos complementarios. Y ya se están... Bueno, eso es un ejemplo. El resto de los campamentos, que no son estos 300, lo que el compromiso del presidente Boric es mejorar las condiciones de sobrevivencia ahí.
o sea, que tengan luz, agua, cuestiones sanitarias, que no estén en lugares de riesgo y por eso haya traslado a campamentos de tránsito, distintas alternativas. Ninguna es fácil. En este momento estamos con 5 campamentos de tránsito en proceso, pero todos tienen ida y vuelta. En el caso de Florida, por ejemplo, senadora, el campamento de unidad hemos estado conversando para que se trasladen por los riesgos que eso tiene. Es altamente posible que ellos estuvimos juntos en alguna ocasión, que ellos estén ahora dispuestos y estamos buscando el terreno para dónde irían. ¿Ah? De alto riesgo. Yo vivía ahí a 2 o 3 cuadras de eso y en las noches más de alguna vez tuvimos que ir, salieron, sacó toda la gente de ahí, se la sacó 2 noches porque era de alto riesgo. Y igual están viviendo y bueno, y estamos viendo un lugar. Los lugares de estos de campamento de tránsito queremos tener mucha flexibilidad e incluso se está pensando, está intentando que el ex Félix Bulne, que ya no sirve para salud, que sea un campamento de tránsito. O sea, ¿por qué no? O sea, que viva la gente mientras no se hay una solución en un periodo. Bueno, esto todo lo que... El primer eje es diversificar los caminos de acceso. Lo estandarizado de antes queremos superarlo por tener varios caminos, probar. Si en el camino surgen otras alternativas, queremos analizarlas y verlas. Voy a poner un ejemplo, o Coquimbo, que tenemos duda qué hacer. Coquimbo, va el equipo del Servio allá a exponernos, a discutir, en fin, y dicen... Y nos presentan un plan fundamentalmente orientado a Coquimbo, a La Serena, Ovalle, principalmente. Pero en la propia presentación abajo decía, en esta región hay 2.450 localidades. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y qué política de vivienda tenemos para localidades? Lo que pasa es que una vivienda industrializada, en una cosa muy masiva, aparece poco razonable. Y yo, por una cuestión de un trabajo que tuve que hacer hace años, conocí las tasas, conocí alguna de ellas. Son de una gran pobreza esa localidad. Entonces, con vivienda industrializada perfectamente se puede tener un plan de mejoramiento de alguna de esas viviendas, humanizar eso. Cosas de ese tipo que tenemos que ir diversificando programas. ¿Por qué lo digo esto? Porque en las localidades, yo estoy seguro que en Aysén hay realidades que no van a responder a ninguno de los programas tal como están. Ninguno. Forzar la realidad a los programas ha resultado un problema. Es uno de los grandes problemas que han tenido los campamentos. Se ha tratado de meter todo en el 49 y no logran entrar en el 49, o sea, en el decreto. Entonces queremos tener diversidad. A propósito de zona, yo hablaba de algunas localidades pequeñas que hay interés de tener planes de desarrollo en viviendas especiales, que no es un programa normal. Todo eso queremos recogerlo y ver. Sí, pero lo que me explicaba gente de la región suya, senador, es que además hay muchas pendientes, o sea, una realidad que requiere una técnica constructiva que no es la normal, es propia de allá, del aprendizaje local, y hay un problema con la empresa, ustedes tienen problema con las empresas, ¿no? Bueno, primer eje es diversificación. Segundo, el tema del suelo, que es una restricción de todo lo que se puede hacer. No es que no haya suelo, si hay suelo, el problema es el precio del suelo, ¿no? Nosotros hemos hecho una estimación de cuánto suelo se requiere para este plan y son 3.519 hectáreas. Eso es lo que se requiere para el plan. Esto es harto. ¿Cuánto tenemos de esto ya? Tenemos 1.700 hectáreas en ejecución hoy día. Y tenemos 608 hectáreas que se está habilitando, porque habilitar es un tremendo proceso, es tan largo, desde que detectamos el sitio hasta que se puede meter pala, el promedio de tiempo son 32 meses, que estamos viendo cómo acortar, es impresionante. 32 meses. Porque lo burocrático es muy enredado. Mira, el solo hecho de pasar un suelo de bienes nacionales a Servio es un enredo, a tanto que ahora, digamos, en la propia ley que se aprobó aquí, permite construir en terrenos bienes nacionales sin tener que ponerlo a nombre del Servio, y se puede hacer con las mismas condiciones, porque ¿por qué sentido tenía hacer un trámite que nos demoraba casi un año? Ese solo trámite demoraba casi, es más lento en el sector de público a público que de privado a público. Bueno, en relación a esto, de cómo hacerlo con las 1.211 hectáreas, y después hablar del tema del Banco Suelo. En las 1.211 se sigue trabajando con bienes nacionales. En las empresas públicas necesitamos el apoyo de todos para que tengan una mejor disposición. Ferrocarriles tiene mucho terreno que no usa,
pero es parte de su patrimonio. Entonces dice, yo hablaba con el nuevo presidente y me decía, bueno, pero nosotros no podemos desequilibrarnos por el patrimonio. Pero ahí se está buscando una solución financiera de papeles para esos efectos. Porque pueden tener bonos públicos en su contabilidad y es parte del patrimonio también. Hay distintas maneras sin que sea un costo fiscal de caja. En el caso de Codelco, por ejemplo, Codelco tiene en Calama, tiene suelo al lado y donde hay un tremendo déficit. Entonces se le pregunta, ¿tiene algún uso mineral? Ninguno, para la explotación minera ninguno. Entonces se ha hablado de que esos terrenos los pongan a disposición de... Y así, voy a ir a Fuerza Armada. En el Instituto del ISP también hay harto terreno que está de distintos programas de la historia. Entonces, la idea es que lo pasen sin costo, ¿eh? Porque va a seguir siendo de la sociedad mientras esté en este banco de suelo y se va a ir destinando. Si tuviéramos que comprarlo todo, las cifras, el presupuesto que está planteado en el plan está considerando que lo vamos a comprar todo, que es una locura, una locura de cantidad, pero sabemos que se requiere aporte. En el caso de la Fuerza Armada tenemos una comisión interministerial. Hemos hecho un inventario de los terrenos posibles. Nos ayudó gente del gobierno anterior, la verdad, para ser bien franco. O sea, lo empezamos a hacer desde antes, que nos entregó, porque también tenían la misma preocupación, no habían logrado hacerlo. Si hay terrenos que no están usados, que no tienen... Bueno, en otros países la norma es que a medida que crecen las ciudades, los cuarteles y todo se van trasladando a los bordes exteriores, no se van quedando al interior. Y ahí hay una lista de suelo posible y ya tenemos los criterios y todo, y ahora va a haber esta comisión interministerial, se va a reunir con las ramas y va a hacerle la propuesta concreta, ¿eh? Hay algunos que están más avanzados porque han tenido conversaciones aisladas, separadas, y otros más generales. Yo creo que esto debería cambiar. Nuestra estimación es que con 251 hectáreas de Fuerzas Armadas sería un aporte muy significativo, pero eso podría ser más o menos. Ahora salió este libro que ha generado un tremendo debate. Han visto el libro de Dauno Totoro, que hace la historia de cómo se hicieron las Fuerzas Armadas de estos terrenos. Nosotros no queremos entrar en ese debate, creemos que es muy importante que se haga, pero no es dentro de este ministerio, dentro de esta política. Nosotros queremos que las Fuerzas Armadas lo pongan a disposición. Hemos tenido conversación con la reina, con el alcalde de un terreno de ferrocarril, que está Tomás Hitch muy preocupado, y ahí ya hay casi acuerdo, está bastante cerca el acuerdo, hecho por Palacio, por el alcalde de allá. Nos interesa donde se pueda no tener conflictos, tratar de resolver. El conflicto que se dé... ¿Ah? Sí, exactamente. Eso de la Dirección General de la DGAC. El que está a cargo de esto tiene atravesado ese terreno que le parece que... Muchos años que lo han pedido desde Santiago, desde Quinta Normal, Estación Central, inclusive la parte norte de ellos también. Entonces, muy pedido, muy apetecido hace mucho tiempo. Sí. Bueno, entonces en eso estamos. En el caso de la Fuerza Armada. En el caso de los privados, cómo comprar a los privados es un tremendo problema, porque tenemos que hacerlo cada día más transparente, cada día más claro. Ustedes se acordarán que en esta comisión, nosotros exigimos en esta comisión que se le entregara al Ministerio de la Vivienda todas las información del conservador de bienes raíces en las transacciones que hubieran. Ustedes se acuerdan que eso es muy importante, porque no basta con una simple estudio de posibles costos, necesitamos comparar cómo están en el mercado. Bueno, entonces privados estamos viendo cómo hacerlo. Están bajando un poquito los precios en este momento, ¿eh? Incluso en esta región han bajado más de lo que esperábamos. Están bajando. Como ha bajado la demanda de la inmobiliaria, ha habido un movimiento porque hay menores expectativas, entonces eso hace que baje y hay que aprovechar las coyunturas. El Estado tuvo banco de suelo antes y aprovechaba todas las coyunturas buenas. Eso era parte hay que recuperar ese y en ese tiempo no era, el terreno no era tan especulativo, entonces era una cuestión, más bien el riesgo estaba en otro tipo de cuestiones más que la especulación. Esto respecto al banco de suelo, que es otra parte del tema. ¿Las iglesias? Yo no he sabido de... ¿Sí? La iglesia nunca nos quiso traspasar y se transformó en un terreno transitorio. Vicariato. Sí. Bueno, como ustedes saben, se puede expropiar eso. Si la iglesia no lo quiere entregar, se puede expropiar. Se puede perfectamente expropiar. Lo que en Chile hay una ley de expropiación que le permite al Ministerio de Vivienda expropiar para fines como estos. Aquí el problema es el precio, porque al final la expropiación termina con un precio comercial en la actual norma.
Bueno, eso, ¿qué es lo que es este banco de suelo? El banco de suelo es una manera de ver qué hacemos con estos suelos. Cómo se van a priorizar, cómo se van a entregar para distintos proyectos, cómo se van a cuidar para efectos de toma, cómo se van a mantener, cómo se van a perfeccionar. Y eso esperamos que en el curso de estos años terminar con cada uno de esos temas resueltos. El tema del cuidado, el tema de la mantención y cuidado es un problema muy complejo. De hecho, hoy día en algunos suelos este es uno de los costos principales. Cuesta tanto arreglar el suelo que no está acá otro senador que conoce muy bien algunos casos. Ahí tenemos problemas en Osorno y en otros lados bastante serios por habilitación. Bueno, ese es el segundo eje, que es suelo. El tercer eje, todo lo que se refiere a modernización de la producción de vivienda. La base de esto es la alianza público-privada, no hay ninguna otra alternativa. Han surgido organizaciones de empresarios bastante nuevos, de empresarios, por ejemplo, de la vivienda industrial. Han surgido otra organización de empresarios de la vivienda social, interesados en esto. En general son profesionales jóvenes que han ido creando esto en distintas partes. La Corma, en este momento, la información que nos entrega, está produciendo al año 36.000 viviendas de madera. O sea, se está generando se está modernizando. La vivienda industrializada no tiene ninguna novedad en Chile, lo que pasa es que se usa para la vivienda de alto valor, no se usa para la vivienda social. El problema es que tenga un uso para la vivienda social. ¿Eh? 204 viviendas. Fantástico. Bueno, en el caso de ustedes, uno de los problemas es el traslado de las viviendas que se fabrican en Concepción, en Osorno, en otros lados. Un gran problema es el traslado y el costo del traslado. Pero se hace más rápido, contamina menos. Todo está hecho, sí. Bueno, esto puede ser un tremendo paso para ir gradualmente. Aquí hay un tema con los hábitos de la familia. No están acostumbradas, en el caso del centro, le tiene miedo a la vivienda industrializada. Por eso que ahora estamos lanzando, el primero que vamos a lanzar es esta licitación de vivienda en Los Espejos, Renca y María Pinto. O sea, son los tres lugares en el caso de Santiago. Estamos en Biobío también ya, y estamos en una parte de Concepción. Y estamos comprando un edificio, en Concepción, un edificio que se fue construido con técnica industrializada. Y hemos llegado a un cierto precio bastante razonable. Este edificio se va a comprar, lo aprovecho de decir al tiro, para efectos de arriendo, para efectos de aquellas personas que tienen el subsidio no tienen dónde gastarlo. Para ambos son 85 viviendas. Bueno, en este eje de modernización, la vivienda industrializada, una cosa fundamental, está todo el sistema también de abastecimiento de insumos, que no era un problema hasta hace poco tiempo, se transformó en un problema con la pandemia y con el retiro de las empresas chinas. Y aquí tenemos un equipo con Corfo trabajando en qué se hace. Hablando con las empresas de cemento, hay un componente que es el caro, perdónenme, pero no me sé el nombre, Skipper o algo así se llama, que es el caro para producir más. Chile podría producir más, pero requiere importar eso y hay que ver cómo importarlo de mejor manera. Tenemos también en general madera. El problema es la impregnación de la madera. No es que no hay madera hay escasez de madera, y las que traían los chinos les gustaban porque venía impregnada de mejor manera, con mejores tratamientos. Acá el tratamiento de la madera es más precario. Bueno, cuestiones de ese tipo, que estamos en un equipo con Corfo, ahí está la Cámara de la Construcción, está la universidad, están todos viendo cómo reorganizar el sistema de abastecimiento. En algunos casos va a haber que organizar incluso la importación, porque Chile está preparado para exportar, pero tiene pocos instrumentos para la importación, y en algunos casos, como este, hay que desarrollar. Esto ni siquiera estaba en el CENSE considerado como de los ítems de capacitación en la construcción, porque tenía otra alternativa. Bueno, otro tema, la formación de maestros. Tenemos un equipo ahí que ha trabajado muy bien, con el Ministerio del Trabajo hemos trabajado con la Cámara de la Construcción, Chile Valora, y con Centro de Perfeccionamiento. Estamos en condiciones en los próximos días tirar un plan de 8.050 maestros, ¿no?, por lo largo de todo el país, a licitar, digamos, para ver qué instituciones les interesa. Quisiéramos hacerlo con las más desarrolladas, no con las más débiles, sino con las más fuertes, porque eso genera más atractivo, en fin, y esto está ya en marcha. Y estamos preparando este año, y la Cámara de la Construcción incluso aprobó. Ellos van a financiar una parte de ellos y otra parte del CENSE. Y para el próximo año la Cámara de la Construcción ya aprobó una cantidad
50% más, 3.000 millones de dólares para la capacitación en esto el próximo año. O sea, no, es que lo que pasa es que como hay una escasez de maestros, y además en vivienda industrializada también hay más escasez, porque esto es nuevo para todo. Hasta para hacerlo, yo tengo aquí la lista de las profesiones de maestros que hay, si a usted le interesa más detalle, se las puedo entregar. Bueno, después de la formación de maestros tenemos un tema serio con la fiscalización de las obras. Está baja. Y hicimos un curso ya con algunos, pero esto está atrasado desde hace mucho tiempo. La fiscalización, que es una cuestión clave de un Ministerio de la Vivienda, que tiene la parte técnica, y esto hay que están muy desanimados los maestros. Yo estuve en Concepción reunido con ellos, estuve aquí en esta región, en Santiago, todos muy desanimados, en general desanimados, consideran que son maltratados. Hay algunos que ganan poco, no todos ganan poco, hay algunos que ganan más. Bueno, esa es otra línea que estamos fortaleciéndolo. Lo otro, los proyectos, tenemos proyectos en crisis en todas las regiones. Hay proyectos de crisis técnica en general, algunos por razones ambientales, otros por razones de que está mal hecho algo, distintas razones, o por la que las empresas quiebran. Entonces tenemos un equipo en esto de hacerlo más rápido, y con la Cámara de la Construcción ahora por primera vez, una empresa que ustedes deben conocer que se llama Metropolitana, siempre me equivoco. Metropolitana, ya la Cámara de la Construcción entiendo que le ha pedido que dejen de ser socios de ellos por los problemas que han provocado en Paine y en otros lados. Y finalmente, aquí hay una cosa que se llama DOM en línea, que es bastante modernizador. Tenemos el 69% de las direcciones de obra que ya están en línea, están en una cosa más moderna. Pero el BIM, no sé si todos saben, es un sistema de llevar la información del proceso de avance de las obras, que lo hacen en las grandes constructoras y las grandes empresas, pero no se usa en la vivienda social. Nosotros estamos tratando de que eso también se incorpore. Esto es una cuestión internacional y racionaliza todo el proceso de gasto y de... Ese es el cuarto eje, modernización. Esto es un clave y no tenemos que pegar un salto en esto. El quinto eje es toda la modernización de los trámites y procesos. Esta comisión tiene responsabilidad en algunos de los trámites que no quedaron bien diseñados. O sea, en el caso reemplazamos, en la ley del aporte, reemplazamos el EUSTU. Tú recuerdas que se reemplazó en esta, nosotros también, transporte, en fin. Se reemplazó y se creó un sistema que se llama IMID. Este nuevo sistema no funciona. No funciona. Y hoy día tenemos paradas las obras, porque para iniciar obras se requiere que esto funcione. En este momento hay una reunión del equipo de transporte con el nuestro tratando de buscar una solución. La solución va a tener que ser legal. Tenemos restricciones de tiempo, perdón, presidente. Bueno, entonces me voy a apurar más. 11:15 tenemos, así que tenemos... ¿Qué hora es? Todavía tenemos, no. Bueno, me voy a apurar. En todo lo que se refiere a los trámites, tenemos cada uno, en este caso, probablemente vamos a tener que llegar a un acuerdo de pedir una ley de un artículo, algo rápido, porque hay que hacer una corrección. Nosotros necesitamos que puedan empezar la obra simultáneamente con el tratamiento de la cuestión, y además que no cobren tan caro. Estaban agregándole en algunos proyectos 105 UF por vivienda, porque querían que se hicieran los semáforos varias cuadras más allá de proyectos chicos, relativamente chicos. En fin, esto requiere precisiones, algunas de criterio y otras legales. En evaluación ambiental también estamos con un problema. Nosotros hicimos un tremendo esfuerzo para cortar el sistema de cambio de uso de suelo, lo que reemplaza el artículo 50, y resulta que no nos dimos cuenta, y nadie se dio cuenta, de que el tema ambiental iba a retardar mucho esto, si es un conjunto de más de 160 viviendas. Y ahí estamos buscando con la ministra, que está a la mejor disposición, por la emergencia, tomar una medida excepcional. Después estamos, el RS, el Ministerio de Desarrollo Social. Les grafico esto porque esto son cuestiones que al final gastan mucho tiempo y mucho costo, incluso financiero, las empresas y todo. El RS del Ministerio de Desarrollo Social, cada obra requiere una RS distinta. Entonces, si nosotros vamos allá con un jardín infantil, cada una requiere algo distinto. Entonces, estamos tratando que se consolide y se vea todo lo que es la planificación, estos barrios, la planificación urbana de algunos sectores requería cada acción distinta. Entonces, la ministra está en la mejor disposición y vamos a tener por lo menos una norma durante la emergencia, mientras no se cambie a la manera permanente, para acortar esos tiempos. Exactamente. Esto, exacto. Después tenemos un serio problema con las empresas sanitarias.
o sea, uno aprende harto en esto, porque la empresa sanitaria no dice que sean privados, no, pero el problema es con la manera que abordan ciertos temas. O sea, ellos, las empresas sanitarias, voy a poner concreto, Coquimbo. Todo el sur de Coquimbo tiene, la empresa tiene un área dentro de su área de concesión. Entonces nosotros nos reunimos con el empresario y decimos, bueno, ¿cuánto está disponible todo esto? Pucha, no tenemos nada. ¿Y por qué no tienen nada? No nos han pedido. Cuando lo lógico es que la empresa vaya siguiendo el desarrollo, y la perspectiva de desarrollo estaba discutiéndose un cambio, y recién ahora. Entonces hay que hacer una serie de inversiones que eso nos va a retardar, porque ellos no habían invertido. En otros casos no coincide el área de la empresa con el área urbana, que es absurdo, porque la ley debería decir que deberían coincidir ambos, no tiene ningún sentido. Bueno, esto aquí hay cambios legales y también voluntad por ahora de la empresa, que estamos pidiendo que apuren, porque teóricamente ellos deberían hacerle a la vivienda social sin costo. El problema es que dicen, bueno, se lo hacemos, pero en 6 años, 7 años, imagínate, o sea, no permite avanzar. Las empresas eléctricas son menos conflictivas, pero también hay un problema. En San Ramón tenemos una población que lleva 3 meses esperando que vayan a hacer la conexión, cosa que pueden hacer en un día. Entonces, bueno, ahí están ayudando el Ministerio de Energía y estamos viendo. Senagiomín también en otros casos, bueno, y ya lo decía lo de salud, educación y transporte. El sexto eje es el de participación. El sistema de participación era de los comités, su participación era conseguir terreno y tener una eje, más que formarse y más que participar en las líneas gruesas, más que ser parte de una discusión de política pública, eran como gestores inmobiliarios de alguna manera, lo que genera distorsión, y eso va a seguir un tiempo, no es que no vaya a seguir. El problema es que tenemos que ir cambiando. Para esto formamos un centro de formación, diálogo y participación dentro del Ministerio. Estamos con un programa de radio en licitación, esperamos tenerlo muy pronto en marcha. Y estamos reformando la manera, que no lo tenemos muy clara, de cómo los SEAC y la OI, todo el sistema de conversación con la gente, toda esta gente que no tiene por dónde entrar, va a esta oficina. Y ahí lo que hacen, mandarlo a otro lado, pero no a soluciones, tenemos que encontrar soluciones, mientras no tengamos otra alternativa. Sí. Bueno, y el último eje financiero. O sea, ¿qué vamos a hacer? Esto lo hemos conversado en esta comisión muchas veces. ¿Qué hacemos con lo financiero? Porque no puede ser solo presupuestario. Nosotros siempre discutimos acá que había un fondo. Aquí en Chile hay recursos financieros que están ahí, pero no están ligados a los objetivos públicos. ¿Y por qué no están ligados? Entonces, en el pasado hubo las letras de crédito fueron ahí. Hoy día incorporamos a una persona que sabe de esto, que es Aguirre, trabajando en el Ministerio, en este tema, más el tema tributario. En el tema tributario nos incorporaron ahora, se incorporaron en la reforma algunos temas, algunos que hay un borde de problemas que estamos estudiando para ver el real efecto, porque queremos que lo tributario estimule. De todo lo que yo planteaba acá, en una de las líneas, en la línea de la empresa para los trabajadores, en esa empresa y trabajadores, el acuerdo en principio con Hacienda es que el suelo que van a aportar va a ser suelo necesario para producir la renta, por lo tanto va a disminuir la base tributaria. O sea, eso, el gasto para producir la renta va a ser incorporado porque es una manera de estimular el aporte. Bueno, finalmente, para no alargarme más, porque esos son los 7 ejes fundamentales, tenemos una cosa que queremos conversar con ustedes, porque más allá de la propuesta misma, es cómo hacemos una convocatoria amplia de que más gente sienta esto, que no es una cuestión técnica dentro de un ministerio. Entonces nosotros estamos pensando en constituir un consejo asesor del plan en general, con personalidades de distintas áreas que tengan sensibilidad para que exprese un entendimiento Estado, organizaciones sociales, empresas, que convoque a enfrentar la emergencia. Adentro del Ministerio estamos tratando de motivar épica y éticamente a los funcionarios. Son 6.500 funcionarios, son hartos hoy día con todo el tema del trabajo telemático. Hay distintas cosas que han dificultado agarrar una mística, aunque el equipo, la dirección del Ministerio se ha ido cohesionando cada vez más y está bastante motivada y hay un muy buen equipo. Convocar al resto del Estado en las mismas. Nosotros, todo lo que es campamento, tenemos que hacerlo con el CENSE, tenemos que hacerlo con desarrollo social. Hay un entendimiento entre varios. Y eso, hay disposición. El problema, usted fue ministra, entre la disposición y la acción, entonces tiene harto que ver con los créditos institucionales. O sea, cómo compartir esto como algo propio. Para eso tiene que haber una forma de convocar a esto, que todos se sientan parte, las gobernaciones, los municipios. Y eso pedimos mucho aporte
apoyo, reflexión, idea, persona, porque esto no es nada de fácil. Porque si no lo hacemos así, esto es muy difícil. El ritmo actual, en este momento, el ritmo del Ministerio es 122.000 soluciones 4 años. Ese es el ritmo en que estamos. Y nosotros queremos subir a 260.000, o sea, más del doble. Y eso requiere un esfuerzo muy grande y ojalá que no lo politicemos. ¿Eh? O sea, ojalá que lo entendamos como un tema, politicemos en el sentido más restringido. Claro, y en el sentido de buscarla. Hoy día, si hay gente que quiere provocar problemas, hoy día no hay ninguna organización política que quiera provocar un incendio en torno a la vivienda. No sabemos lo que va a pasar para adelante, pero hoy día no hay ninguna, de ninguna naturaleza. Están todas. Yo estuve en un congreso, hubo un congreso de organizaciones acá en Valparaíso, hubo hace 2 o 3 fines de semana acá. Sí. Y hubo una disposición de aquí de todo el mundo muy constructiva. ¿Eh? Bueno, obviamente cada comité quiere su terreno y todo, pero dentro de tratar de contribuir a enfrentar. Y la idea del plan de emergencia le hace un sentido también a los propios comités y son protagonistas de eso. Por ahí me quedo, presidente, pero quería dar un perfil. Yo no podemos, a medida que ustedes lean el informe, podríamos venir posteriormente a una discusión ya más de detalles, si ustedes quieren, de regiones y de lo que estimen necesario. Sí, bien, muchas gracias, ministro. En realidad, el anuncio, el plan de emergencia, nos alegramos mucho que la ley de integración, además que consideró este proceso precisamente como una vía para enfrentar el problema. Se habló muchas veces en esta misma comisión de este temor, este estallido habitacional que se hablaba, ¿verdad?, como una reacción frente al problema habitacional. Yo creo que prefiero ofrecer la palabra antes que nada, señores senadores. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No, la verdad que comparto lo que dije el ministro, pero de repente hay temas que yo creo que hay que buscarle la manera de atacarlo. Por ejemplo, hoy en día las ciudades, por ejemplo, donde yo soy de Punta Arenas, no se pueden, los terrenos aledaños a la ciudad están todos comprados por constructoras, pero de repente esto debe pasar mucho en muchas ciudades más, entonces los costos son altos. Y yo creo que la solución es buscar como desarrollos satélites, es decir, buscar terrenos que son de mucho más bajo costo y después estos otros terrenos van a quedar entre medio, van a sufrir una baja al desarrollar polos o ciudades satélites pequeñas. Ese es un tema que yo creo que hay que tratar de atacarlo. Y lo otro es el tema de volver a construir como se construía el año 2000, que eran en licitaciones masivas de construcción de casas, no con unas casas muy bien hechas, pero no con casas demasiado sofisticadas, que es lo que ha ido pasando, que ha ido subiendo también el costo, pero se construía de 1.000, 1.500 en el caso de Magallanes, casas hasta 2.000 casas, licitaciones, con terrenos que sí compraba el Serviu. Hoy en día los terrenos están muy complicados para comprar. Por eso, y se entregaban con un crédito del Banco del Estado, un crédito hipotecario muy razonable, que hacía también que esto ayude a financiar obras posteriores. Por lo tanto, esos son temas que yo creo que también hay que ir viendo cómo irlos actualizando, porque hoy día estamos construyendo ya de 50, 60, 70 casas y las casas están saliendo una barbaridad, 80 millones, 100 millones. Entonces, ese tipo de cosas no nos va a ayudar a solucionar este problema que todos estamos de acuerdo que existe y que hay que buscarle una solución, digamos. Bueno, básicamente eso, yo creo que hay que atacar los problemas reales, el valor del terreno, incluso ver la alternativa de hacer licitaciones masivas, pero que la constructora aporte el terreno en distintos lugares de las ciudades. La cosa es lograr esta meta de lograr esta construcción de vivienda, que la gente a veces no quiere. A mí me han pedido muchas veces, oye, entréguenme un sitio urbanizado con un plano de la casa, yo me construyo la casa. La gente quiere a veces tener la oportunidad de poder desarrollar y construir su propia casa, o deme una casa pequeña con un proyecto de ampliación, yo la amplío. Entonces, las cosas a veces es el punto inicial de partida que es el importante. Cómo yo tengo un lugar donde parto creando, instalándome y desarrollándome como familia. Ese es el tema importante. Al final, no es una cosa de quererlo todo al tiro, sino es la punta de la piola para llegar al ovillo. Eso. Sí. Apaga, por favor.
Lo último es lo que nos dijo el representante del Banco Mundial, incluso nos dijo, miren, en Europa la gente quiere de suelo, el problema es el suelo, no es la casa, porque hay casas más baratas, el problema es tener suelo porque está mucho más caro el suelo. Respecto a lo que él dice, que el suelo está en manos de la inmobiliaria, esto no nos corresponde a nosotros como comunidad, aquí hay un tema tributario. Si uno compara con el resto del mundo, acumular suelo tiene un costo mayor en otros lados. Acá es gratis, prácticamente gratis para la inmobiliaria. Entonces uno mira Santa Rosa al final, todo es de la inmobiliaria, pero les sale gratis. Prácticamente no pagan ni contribuciones, o sea, es porque son zonas rurales. Entonces, pero además, como usted dice, que es un gran riesgo irnos más allá, que es más barato. Eso tiene un costo, depende de cómo lo evaluemos, porque tenemos que considerar lo que decía el equipamiento, los colegios, la seguridad y todo, porque si tomamos todos los factores de costo, el costo es mejor irse más al centro. Esos comentarios quería hacerle, y solamente uno. Respecto al Senado hay que dar ejemplo, y voy a ser inconsistente, pero si el estacionamiento del Senado se pusiera a disposición de un programa de vivienda y se llegara a un acuerdo con nosotros que el subterráneo va a ser el estacionamiento futuro del Congreso de Santiago, pero que permitiera empezar luego, sería una buena señal al país. Senadora Pascual. Sí, no, yo de esta primera presentación y obviamente sin perjuicio de poder profundizar en otras sesiones, yo quiero agradecer no solo la presentación del ministro, sino que también aquí hay líneas de trabajo que de verdad hace mucho tiempo se esperaban y yo quiero felicitar, digamos, desde esa perspectiva el diseño del plan. Indudablemente, el propio ministro aquí ha advertido ciertos temas que yo creo que son sumamente necesarios que no solo como Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, sino que en general todos los actores y actoras involucradas para la ejecución de este plan que sea exitoso, tenemos que jugar un papel de seguimiento en pos de que esto se pueda materializar de la mejor manera posible, porque si no vamos a quedar indudablemente en un muy buen plan y no por eso en la ejecución. Dicho esto, me parece sumamente relevante, además de los aspectos técnicos, ministro, con respecto a la diversificación de instrumentos, metodologías y de posibilidades, digamos, de construcción para solucionar el tema de la vivienda social, yo quiero destacar que pueda seguir el camino de construcción y sobre todo de elaboración, digamos, de toda la ejecución, digamos, de este plan en conjunto con las organizaciones sociales, sobre todo de comités de allegados o de grandes agrupaciones de comités de allegados que también se han estado dotando. No son solamente comités chiquitos, sino que también hay cosas más federadas, digamos, ¿no? Organizaciones más federadas que están en absoluta disposición a ser parte de la construcción de una política habitacional distinta desde el punto de vista de la participación ciudadana, pero también distinta desde el punto de vista, al menos, usted aquí ha hecho referencias históricas que yo creo que es muy bueno, porque en definitiva uno dice, no se está inventando la rueda, que estamos incluso recuperando y actualizando metodologías que hubo anteriormente, pero que los comités plantean que es distinto en el sentido de que durante muchas décadas no se había visto esta disposición a trabajar de esta manera más conjunta, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es un muy buen aliciente, digamos, y un muy buen signo para lo que viene. Creo que es bien importante lo central que usted ha planteado en el rol que el Estado le compete en la ejecución de este plan, en la articulación no solo del mundo público y privado, sino que también en situaciones que no se habían estado dando en la política habitacional, como tiene que ver con el banco de suelo, como tiene que ver con la articulación para el suministro de materiales en la construcción y como tiene que ver también con la diversificación de instrumentos, digamos, para la construcción. Yo quiero destacar aquello. Me parece que hay algunos temas que se pueden ir especificando, no sé si tenemos tiempo ahora, presidente, por su intermedio, ministro, pero si no para otras líneas, como por ejemplo, mayor detalle, lo podemos leer, digamos, después, pero para poder, cuáles son las iniciativas legales específicas que van a requerir, por ejemplo, si hay, digamos, a propósito de los temas que hay que cambiar en construcción de vivienda para trabajadores, si hay situaciones legales en materia de erradicación, si hay situaciones legales en materia de promover y agilizar el banco de suelo con las distintas alternativas, no es lo mismo los terrenos que son de Fuerzas Armadas que los terrenos que pueden ser de bienes nacionales, etcétera.
Y en particular, me parece que, no sé si hay alguna iniciativa legal y es solamente todo lo demás administrativo en materia de fiscalización de las obras, si acaso hubiera que generar nuevas facultades para el Ministerio o perfeccionarlas, digamos, y si eso implica algún tema legal, o de las temáticas que pudieran permitir la modernización, digamos, de las direcciones de obra municipales. No sé si en algún minuto podríamos conversar aquello. Gracias, ministro, presidente. Sí, muchas gracias, senadora. Sin duda, ministro, estamos frente a un tema que nos convoca, nos apasiona de todo punto de vista, buscar los mecanismos, sepa desde el punto de vista de esta comisión, la total disposición para avanzar en todo lo que sea el ámbito más colaborativo. Entendemos que aquí hay que hacer una motivación general, desde lo más básico hasta lo más arriba, y entender que aquí todos debemos movilizarnos frente a un problema que lo vemos a diario, lo vemos en nuestras comunidades, lo vemos en nuestras ciudades, con problemas, familias que viven el drama de tener, ¿verdad?, una condición de precariedad, de habitabilidad, de lo tan básico en ese tema. Las 80 y tantas mil familias en campamentos, las más de 600.000 déficits. Siempre me creo, ministro, con esa exposición que una vez nos hizo la Corporación Ciudades, que señalaba y graficaba este tema en 3 líneas que me parecían súper sintetizadas. Los sin casa, ¿verdad? Y ahí tenemos los campamentos y tenemos toda esta gente que busca una solución. Los con casa, que teniendo su vivienda pero están en la misma precariedad. Y evidentemente los sin ciudad, que no solamente es la estructura donde uno está, sino que también donde uno convive en el entorno donde uno está, ¿verdad? Y eso también queremos terminar con ese tema. Y a eso la ley de integración apuntaba, eso a propósito de Kuzanovich. No queríamos que la gente se instalara en la periferia por ser más barato y dejáramos de que esa gente pagara los costos de servicios, traslados, movimiento y un montón de cosas más. Y ahí surgió el tema de la renovación de las ciudades también, ministro, que seguramente vamos a leer con calma y probablemente va a ser esto una parte de las reuniones que vamos a tener que tener. Por ejemplo, el tema de qué va a pasar con la renovación urbana, ¿verdad? Hemos hablado aquí de los pequeños condominios, pero también tenemos la renovación en su conjunto como un gran desafío, porque también vemos allí que hay una oportunidad probablemente en ese contexto. Uno, en materia de motivación, creo que hay que hacer un llamado a todos los niveles, desde los más básicos, desde los municipios para arriba, procurando que se articulen, que a veces el trámite, la demora, que bueno esto del DOM en línea y todo lo que signifique modernizar, porque efectivamente uno fue alcalde tantos años, de repente la gente entregaba un papel de donde le devolvían un cúmulo de observaciones, venía la respuesta y venía otro cúmulo adicional distinta y como que nunca terminaba. Entonces, al final, creo que los tiempos hay que acotarlo y para eso la motivación creo que es absolutamente fundamental y cuente con toda nuestra colaboración para que eso sea así. Han habido algunas críticas, ¿verdad?, respecto a este tema de las arriendos. Yo creo que son necesarios. Desde todo punto de vista, ¿verdad?, tener este proceso, porque no todo el mundo quiere acceder y además se despresiona, ¿verdad?, que no todo el mundo quiere una vivienda propia, sino que quiere una vivienda de transición. Sin duda, en los últimos años, la migración y la explosión de demanda que se generó, uno en sus regiones parecía que nunca termina los déficits. Uno construye vivienda y sigue detrás. Por eso me parece muy bien también, ministro, que la sintetización del proceso de postulación, que ya se habló en este tema de la ley de integración, ¿verdad?, los serbios asuman un rol mucho más protagónico, porque los comités se transformaron en verdaderas EGIC y los equipos asociados a esos comités terminábamos una construcción y los mismos, curiosamente, dirigentes estaban armando otro grupo adicional que no tenía nada que ver con el territorio en el lugar donde estaban. Y eso es una distorsión que evidentemente hay que resolverlo. Conocimos los conflictos, ¿verdad? Los tuvimos acá, hemos estado en reuniones, en seminarios, incluso en Santiago, con diversidad de instituciones en ese sentido. A mí me quedan algunas dudas respecto de potenciar mucho más, ministro, el ámbito de lo que dice relación con los gobiernos locales, los municipios. La ley 18.138, y ahí me comparto lo que decía la senadora Pascual, en el sentido de que si necesitamos perfeccionar algunas normas jurídicas, legales, nosotros con la mayor disposición y con el mayor fast track posible, ¿verdad?, para tratar de avanzar en ese tema. Los municipios construimos en su oportunidad muchas viviendas. Yo me acuerdo que partí construyendo viviendas cuando el subsidio eran 220 UF y construíamos las típicas poblaciones que subieron en toda la ciudad, que le llamó la gente las casas pitufos.
¿ya? Yo construí casas de 18 metros cuadrados. La única diferencia es que lo hacíamos en sitios de 240 para compensarle a la gente. Decía, mire usted, esto es lo que podemos entregarle hoy día, pero tiene todo este terreno, ¿no es cierto?, para que el día de mañana construya en otras condiciones. Pero creo que eso que me da la impresión que eso ahí hay un espacio para mejorarlo. El tema, en ese sentido, la diversidad de modalidad, es súper relevante considerar esas realidades locales. En mi región, mucha gente, incluso yo no sé si usted se acuerda, pero hubo un reportaje, siendo reportajes de televisión con el boom de la pesca en el litoral sur, los famosos pueblos de plástico. La gente se trasladó a las islas en la región de Aysén y construyó en esa época plástico. De hecho, hubo un reportaje de las casas de plástico. Pero mucha gente se terminó radicando ahí y se radicó haciendo lo que podía, y no solamente en el litoral, ¿eh? Localidades nuestras como Chile Chico, Ibáñez, el mismo Coyhaique, Aysén, cuando construía la Corabi, las viviendas Corabi, etcétera, son viviendas muy antiguas que necesitan, yo creo que hay en el tema de la recuperación de esas viviendas, de las sin casas, o los con casas, como decía la Corporación Ciudades, hay que hacer algo ahí en ese ámbito. Yo, ministro, usted conoce el tema de sobremanera, creo que hay un espacio súper grande para lograr de que la meta, ojalá, sinceramente, las 260.000, y ojalá demos todavía un paso más adelante con el mayor sentido posible. Yo solamente le pediría que abriéramos toda la diversidad de modalidades alternativas posibles. Por eso le hablaba de los maestros, porque en todas las ciudades, en todas las localidades, hay maestros que le construyen las casas desde los cimientos hasta la cumbrera de las viviendas. Todo el proceso. Y hay toda una capacidad de ejecución, particularmente en esas viviendas que tanta gente que tiene esa necesidad de recuperar, o gente que tiene, para qué decir la gente que tiene el subsidio de compra de viviendas, que no la puede hacer en ningún lado tampoco, las viviendas de papel, ¿se acuerda que hablábamos en la Cámara? Así que toda la voluntad, ministro, en ese sentido, creo que nos vamos a leer con atención y sin duda vamos a seguir tratando los temas. La relación con los municipios es algo que tienen que ayudarnos, y vamos a tener estos días reunión con la asociación, una de las asociaciones de municipalidades, hemos tenido con la otra también algo, porque los municipios se sienten un poco descolocados, porque lo que nos ha llegado es que algunos dicen, ¿cómo nos van a poner a nosotros un rol muy protagónico en esto de la vivienda? Los comités nos van a pedir a nosotros, y no se trata de eso, o sea, hay otros roles. Aquí está claro que con los campamentos, si no están los municipios, no tiene sentido lo que se haga, o sea, es fundamental trabajar con los municipios. El tema de arriendo que hablábamos, el tema de estas viviendas para políticas sociales locales. O sea, esto que los municipios se autodefinan como entidades patrocinantes es medio raro. Si son el Estado, el municipio tiene que cumplir un rol público. Entonces debemos tratar de potenciar la manera en que ellos asumen la vivienda, que siempre han sido como complementarios y no sujetos. Y hay que ir gradualmente desarrollando eso. Si ustedes pudieran acompañarnos, tú pudieras acompañarnos como presidente de la reunión con la asociación, es bueno dar una muestra de algo amplio, que esto se requiere un rol distinto y en construcción. O sea, no es una cuestión que tenemos todo inventado, hay que verlo bien cómo se hace. Perdón. No, cuenta absolutamente con eso, ministro. Todos los municipios, la mayoría constituimos las EGIs cuando se hizo. Antes de eso, incluso, como le digo, construimos viviendas con ese tema. Los 8 años que estuve en Coyhaique construimos 1.500 viviendas a través de la EGIS municipal, incluso mejor que la del propio Servio. Y tenemos un ejemplo en Coyhaique, ¿verdad? La población del bosque construía y la Cerro Negro al lado nuestra, dos mundos radicalmente distintos. Y tenemos los problemas, ministro, de esas viviendas que se construyeron de 27 metros, 28 metros cuadrados en sitios de 70 metros cuadrados, que se ha transformado en un cúmulo de hacinamiento, de dificultad y un montón de otros problemas asociados. Por eso creo que hay mucho que avanzar. Cuente con toda nuestra colaboración en ese contexto y vamos donde sea necesario para... O sea, senadora María José. Sí, gracias. Sí, vamos a prorrogar hasta las 11:15, no sé cuánto minutos, pero... No, mire, yo estoy feliz en realidad porque el gobierno haya tomado esta tremenda iniciativa que es poder abordar una demanda social que es tan necesaria, que es poder contar con viviendas para las familias chilenas. Y obviamente que yo donde pueda apoyar lo voy a hacer, pensando en que aquí hay un beneficio mayor, que son las familias de nuestro país que hoy día no pueden contar con una vivienda propia y digna. Tengo unas consultas puntuales en realidad referente también a la situación que se está viviendo en la región de Los Ríos, y la primera tiene que ver
porque justo me había llegado la solicitud y este siguiente requerimiento, que tengo entendido que el alcalde de La Unión ya se lo traspasó también en su momento, ministro. Comité Villa Los Ángeles es un comité que lleva 13 años esperando por poder tener su casa, trabajando en realidad, no esperando, compuesto por 100 familias aproximadamente. Llevamos tramitando, ya ha pasado por varios gobiernos en realidad la tramitación de un terreno que es del ejército de allá, del ejército de Chile. Son 3 hectáreas que ya fueron subdivididas para poder ser vendidas desde el ejército, en este caso, al comité de vivienda. ¿Y por qué me cuelgo de esto? Porque dentro de las propuestas para el banco de suelo que tienen ustedes como ministerio, está esta situación de qué es lo que va a pasar con estos terrenos. Y ahí está la duda que tengo yo. El requerimiento de la familia es pedirle los recursos al Ministerio de Vivienda. Son cerca de 800, 900 millones de pesos en donde se compra un paño completo. Pero con esta propuesta que tiene usted como representante ministerial, ¿cuál sería la instancia? ¿Nos esperamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, usted mencionó los terrenos F, Fuerzas Armadas, no sé, no tengo otro más que mencionar, pero ¿cuál sería la idea? ¿Sería compra directa hacia estos servicios que son órganos públicos al fin y al cabo? ¿O se va a trabajar en una medida de traspaso? Eso es una cosa. ¿Y cuánto se va a demorar? Porque, como le digo, estas familias ya llevan 13 años. Hoy día el ejército ya hizo la subdivisión. Estamos empezando a ver hacia dónde apuntamos para pedir las lucas, si las pedimos al GORE, si se las pedimos al MIMBU. La municipalidad ya envió una solicitud de recursos al ministerio. Entonces, ¿cómo podemos abordar esa situación en un periodo de transitorio que se viene ahora? Y por otro lado, no escuché en realidad en la presentación qué es lo que va a pasar con los subsidios PPPF, con los mejoramientos de vivienda. Y esto se lo digo por una situación puntual que estamos viviendo allá en la región de Los Ríos y que tiene que ver con que, por lo general, todos los años de un marco del 100% de las postulaciones estaban resultando adjudicados un 90% de los subsidios de mejoramiento de vivienda, ¿ya? Hasta el año pasado, que del 100% de las postulaciones un 50% solamente resultó beneficiado. Pero este año, de 900 familias que se postularon en la región de Los Ríos, solamente 88 resultaron beneficiadas con el subsidio, es decir, no alcanza a llegar al 10%. Entonces, ahí está mi incertidumbre por las familias que están esperando poder realizar sus mejoras en sus casas en una zona que climáticamente tiene condiciones muy fuertes, sobre todo en la temporada de invierno, pero por otro lado, quienes ejecutan estos proyectos son pequeñas y medianas empresas, son pymes por lo general. Por eso también abordan esto. Entonces, por un lado tenemos las familias que a más de 800 familias que hoy día quedaron con cuello, ¿cierto?, con este PPPF, con el subsidio de mejoramiento de vivienda, pero por otro lado tenemos a pymes que son de la región, que hoy día esta es su mecanismo para poder seguir emprendiendo y que en realidad quedaron sin ni uno como para poder abordar esto. Sobre, yo puse ahora lo del plan de emergencia habitacional. Aquí hay otras 3 líneas del Ministerio. Uno es todo lo urbano, aquí no he hablado del urbano. En segundo lugar, del déficit cualitativo, tampoco he hablado, ni tampoco los parques, de los parques metropolitanos. Son 3 cuestiones que son adicionales. En otro momento podemos conversar de ello, en fin. Además, estamos discutiendo el presupuesto para el próximo año. Sí. Respecto al tema del ejército y cómo lo hacemos esto, toda la forma de lucha, como decían en otro momento. O sea, todos los caminos que usted plantea hay que ir por todos. Yo creo que lo clave es el Servio. O sea, sé que tenemos un problema con el Servio suyo, pero lo clave es por el Servio de la región, porque ese es el conducto regular. Pero además, si me puede mandar a mí una especificación de este terreno, de las 3 hectáreas, dónde está, qué carácter, para ver si lo tenemos ya dentro de lo que estamos empezando a ver. Eso se le pediría, porque eso nos ayudaría. Pero seguir el conducto regular y el conducto regular Servio. Bien. Tenemos poco tiempo, senadores. Sí. Y con los PPPF, con la baja no, pero con la baja en realidad que hubo, porque como le digo... Bueno, eso tendríamos que reclamárselo al gobierno anterior, pero no está aquí presente. No estoy bromeando. No, pero tú lo vas a corregir, pues, Carlos. No, bajar al 10% del 50%. Bien, tengo que informarme, pero tengo que informarme qué es lo que ocurrió. Probablemente hubo problemas, pero o de recursos o de algo, pero no estoy.
No, sí, también sí. Lo que pasa es que, bueno, pero lo vamos a revisar eso y le vamos a contestar. Pero usted nos manda el terreno. Otro tema que si bien es cierto no tiene mucho que ver con vivienda, pero indirectamente usted tiene contacto con otros ministros, es el tema de los colegios, de los gimnasios y todo lo que se construye. La arquitectura que se está utilizando es muy sofisticada. Generalmente cuando hay problemas de lluvia se gotean los colegios y todo. Y este es un tema que la verdad que en Chile nos perdimos en algún momento. En Estados Unidos todos los colegios, los gimnasios son galpones prefabricados que se le hace una pantalla adelante tipo Hollywood, ya dentro tú haces las divisiones que quieras, pero no se llueven por ningún lado cuando hay problemas, incluso los puedes pedir con tremenda aleación de pluretano, etcétera. Pero tenemos una arquitectura que es extremadamente costosa. Yo me tocó verlo 2 periodos como core y la verdad que todos los proyectos eran un desastre. Después se terminaban lloviendo. Somos poco prácticos, hemos dejado de ser prácticos. Y un poco el tema que me referían delante de desarrollar polos alrededor de las ciudades no era que construir una nueva ciudad, sino básicamente hoy en día hay mucha infraestructura de aledaña que se pueden desarrollar polos pequeños cerca de las ciudades sin invertir grandemente, pero nos centramos mucho en la periferia de la ciudad y tenemos una presión muy grande sobre esa periferia que incluso a veces es muy caro construir porque no tienen ni servicio. De repente uno puede descomprimir esa presión que hay sobre la periferia creando un polo que esté cerca y que tenga acceso a servicios básicos. Eso era un poco lo que me referían delante. Gracias. Sobre esto, perdone, presidente, sobre todo la arquitectura, que sé que no tiene que ver con esto, pensemos de que en otras etapas de la historia había una sociedad constructora de establecimientos educacionales que estandarizaba, que abarataba. Hoy día cada municipio lo que le cuesta construir, porque no adecua al final termina preguntando a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, entonces necesitamos racionalizar esto. Y al Ministerio de Educación normalmente le sobraba la mitad del presupuesto, porque no tenía proyectos. Sí, bueno, y la ley de integración, no se olvide, ministro, que tenga el banco de proyectos también, no solamente el suelo, pero precisamente para evitar replicar diseños y cuestiones de arquitectura ya hechos. Y quizás lo que dices tú, Alejandro, lo que hay que hacer es optimizar el proyecto una vez que esté diseñado, porque efectivamente, bueno, al final las obras se transforman en un tremendo costo de operación. Por toda la razón que lo industrializado debe aplicarse a infraestructura pública también. Sí. Sí, ministro, le agradecemos sinceramente la disposición, la voluntad, toda nuestra colaboración. Vamos a estar atentos, vamos a leer con calma los documentos también. Esto nos lleva también a propósito de la presión por la periferia de las ciudades, los loteos rurales y toda esta cosa, ¿verdad?, que está también en el tapete. Estamos elaborando, formamos una mesa técnica nosotros, ministros, para preparar una alternativa. Estamos pidiendo toda la información a los involucrados, a ver si podemos llegar también con una idea sobre ese particular. Queremos enfrentarlo más que nada. Nosotros estamos cerca de presentar el proyecto de ley acá para poner esta discusión. Sí, lo que pasa es que el proyecto es de congelamiento y queremos algo. ¿Ah? Nosotros estamos pensando lo mismo en algo más. Bien, pues, ministro, muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.